Los padres vinieron de visita y yo tenía toda la cara llena de moretones. Ella misma se cayó. Se carcajeó mi esposo. La suegra estaba de pie con una sonrisa satisfecha. Mi padre se dio vuelta en silencio y fue hacia el coche, y cuando regresó, los dos se sintieron muy mal. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que la disfruten. Marisol aún recordaba cómo Raúl le había regalado su primer ramo. Flores silvestres comunes, nada especial, pero él estaba tan avergonzado al entregarlas que ella entendió de inmediato, aquel hombre no jugaba, era auténtico. 3 años atrás se habían encontrado por casualidad en una librería. Ambos se estiraron hacia el mismo libro, sus manos se tocaron y Raúl se puso tan nervioso que dejó caer 3 tomos a la vez. Marisol rió, lo ayudó a recogerlos, conversaron, intercambiaron números. Y una semana después él ya la llamaba todas las noches y hablaban hasta la medianoche de todo y de nada. Raúl trabajaba como ingeniero en una fábrica, tenía un buen sueldo y alquilaba un pequeño departamento. Marisol era contadora en una pequeña empresa comercial. La vida transcurría con calma, pero con la llegada de Raúl todo pareció llenarse de nuevos colores. Él la esperaba después del trabajo, la llevaba al cine, a cafés o simplemente a caminar por el malecón. Le regalaba flores no solo en fechas especiales, podía traerle una ramita de jazmín un miércoles cualquiera o un chocolate que a ella le gustaba. Atento, cariñoso, sin promesas vacías, confiable. Justo lo que Marisol había buscado toda su vida. Sus padres, Benito y Consuelo, vivían en las afueras, en su propia casa. El padre había trabajado toda la vida como camionero, la madre, como enfermera en el hospital local. Una familia simple y fuerte. Cuando Marisol llevó a Raúl a presentarlo, el padre lo miró largo rato a los ojos, le estrechó la mano, le preguntó por el trabajo y los planes para el futuro. Raúl respondió seguro, sin servilismos pero sin arrogancia. Después de la cena, el padre le dijo a Marisol: «Buen muchacho, no es un flojo». Aquello era el mayor elogio que Benito podía dar. Se casaron un año después. Una boda pequeña, unas 50 personas, en un restaurante a las afueras de la ciudad. Marisol eligió un vestido sencillo, color crema, sin volantes. Raúl con traje se veía serio y feliz al mismo tiempo. Los amigos reían, brindaban, felicitaban. Los padres de Marisol sonreían en la mesa. Pero la madre de Raúl, Dolores, se mostraba distante. Marisol lo notó enseguida. La suegra llegó sola. El padre de Raúl había muerto 5 años atrás, y desde entonces Dolores vivía sola en un departamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Una mujer de unos 55 años, alta, corpulenta, con el cabello corto y una mirada dura. Vestía con ropa costosa, el traje no era barato, zapatos de tacón firme, pendientes de oro. Todo en ella decía que estaba acostumbrada a tener el control. En la boda se sentó con el rostro pétreo, sonreía poco y con rigidez, comió poco, bebió aún menos. Cuando Marisol se acercó a saludarla, Dolores asintió con frialdad, la recorrió con la mirada de arriba a abajo y dijo: «Bueno, nos conoceremos. Espero que mi hijo esté en buenas manos». El tono sugería lo contrario. Marisol atribuyó la frialdad al cansancio. Una mujer mayor, un viaje largo, los nervios por el hijo, puede pasar. No todas las suegras abrazan a sus nueras desde el primer día. Con el tiempo todo mejoraría. Tras la boda, los recién casados alquilaron un departamento de 2 habitaciones en un barrio residencial. La dueña era razonable y no cobró un precio exagerado. Los muebles quedaron de los antiguos inquilinos: sofá, mesa, armario, cama. No nuevos, pero útiles. Marisol con entusiasmo comenzó a arreglar su hogar. Compró cortinas nuevas, sábanas, vajilla. Raúl movió los muebles, instaló repisas, ganchos en la entrada. Por las noches se sentaban en la cocina, tomaban café, hacían planes. Querían ahorrar durante un par de años para un crédito hipotecario, comprar su propia vivienda, quizá tener un hijo. La vida parecía simple y clara. Los primeros meses pasaron como un cuento. Marisol se levantaba temprano, preparaba el desayuno, tomaban café juntos, intercambiaban unas palabras y luego se iban a trabajar. Por la noche se encontraban en casa, cenaban, veían series, hablaban de noticias. Los fines de semana iban al parque, al cine, al terreno de sus padres. Raúl ayudaba al padre con las tareas,
Marisol trabajaba con la madre en el huerto. Pequeñas alegrías, pero eran justo las que Marisol deseaba. Sin dramas, sin peleas, sin discusiones eternas. Dolores no apareció al principio. Raúl la llamaba una vez por semana para saber cómo estaba. Ella respondía corto. Todo bien, no te preocupes. Marisol se alegró. Una suegra que no se entromete parecía una bendición. ¿No era eso ideal? Pero a los 3 meses Dolores llamó para avisar que iría de visita el sábado. Raúl se alegró, Marisol tampoco vio problema. Limpió la casa, hizo quesadillas, preparó frijoles guisados con carne. La suegra llegó al mediodía, observó el departamento con una mirada larga y evaluadora, se quitó los zapatos, fue a la cocina, probó los frijoles y torció el gesto. Muy líquidos. Y con pocas especias. A Raúl le gustan más espesos. Marisol quedó descolocada pero sonrió. Lo tendré en cuenta. Dolores probó las quesadillas y negó con la cabeza. Secas. Debiste poner más queso. Y más relleno. Marisol guardó silencio, aunque algo le pinchó por dentro. Raúl comía con apetito y no dijo nada. La madre comenzó a preguntarle al hijo por el trabajo, los planes, la salud, como si Marisol no estuviera allí. Cuando ella intentó intervenir, Dolores la interrumpió. Raúl, ¿ya le enseñaste cómo planchar bien las camisas? La última vez tenías el cuello arrugado. Marisol ardió por dentro, pero se contuvo. Después del almuerzo, la suegra recorrió el departamento, miró el dormitorio, el baño, negó con la cabeza. Hay polvo en el armario. Y el espejo está sucio. Debes mantener la casa limpia, Marisol. Un hombre debe volver a un hogar en orden. Raúl no dijo nada. Acompañó a su madre hasta la puerta, la besó en la mejilla, prometió visitarla la semana siguiente. Cuando la puerta se cerró, Marisol exhaló. Raúl la abrazó. No le des importancia, simplemente está acostumbrada a hacer las cosas a su manera. Con el tiempo se acostumbrará. Marisol quiso creerlo. Pero una semana después Dolores volvió a llamar, vendré el sábado, y vino, y otra vez encontró fallas en todo. Que el piso mal lavado, que los platos mal acomodados, que la cena salada. Marisol intentaba no reaccionar, pero cada comentario golpeaba los nervios. Y Raúl callaba. Solo se sentaba, escuchaba a su madre, a veces asentía. Luego la suegra empezó a venir todos los fines de semana. Sábado, domingo, como si fuera un horario. Llamaba el viernes por la noche. Mañana voy a su casa, Raúl. Ni siquiera preguntaba si era conveniente, solo avisaba. Y venía. Se sentaba en la cocina, observaba cómo Marisol cocinaba y comentaba cada movimiento. El pimiento hay que cortarlo más fino. La cebolla la freíste demasiado, va a quedar amarga. Estás guisando la carne demasiado tiempo, se pondrá dura. Marisol apretaba los dientes y guardaba silencio. Intentaba hacer las cosas como decía la suegra, pero ésta siempre encontraba algo que criticar. Si no era la comida, era la limpieza. Si no la limpieza, la ropa. Si no la ropa, el peinado. Marisol, ¿por qué llevas el cabello suelto? Se ve descuidado. Recógetelo en una cola. Marisol, ese suéter no te queda bien. Te hace ver más ancha. Marisol, ¿te pintaste los labios? Demasiado llamativo. A Raúl no le gusta lo vulgar. Raúl se sentaba al lado y callaba. Solo callaba. A veces asentía, dándole la razón a su madre. Marisol intentaba atraparlo con la mirada, pero él la evitaba. Una vez, cuando Dolores se fue, Marisol no aguantó. Raúl, ¿por qué no dices nada cuando ella me habla así? Él se encogió de hombros, se frotó la cara con cansancio. Vamos, Marisol. Ella solo quiere lo mejor, quiere que estemos bien. No te ofendas. Pero me humilla. Critica cada detalle. Estás exagerando. Son observaciones normales. Mi mamá tiene experiencia, sabe cómo llevar una casa. Si la escuchas, te será más fácil. Marisol quedó atónita. Esperaba apoyo y recibió una reprimenda. Raúl se dio la vuelta y se fue a la habitación, encendió la televisión. Marisol se quedó en la cocina, sintiendo como dentro de ella todo se apretaba en un nudo. ¿De verdad él no veía lo que estaba pasando? ¿O lo veía y no le importaba? Las semanas pasaban y nada mejoraba. Dolores venía cada vez más seguido, incluso entre semana. Podía aparecer un miércoles por la tarde, avisando media hora antes. Marisol volvía del trabajo agotada, soñando con acostarse un rato, y ahí estaba la suegra en la cocina,
tomando café con expresión de desagrado. Se acabó el café. Menos mal que traje el mío. ¿Acaso no revisas las compras? Marisol se disculpaba, iba a la cocina y empezaba a preparar la cena. Dolores la seguía, se sentaba en un taburete y continuaba. Así no se pela la papa, desperdicias mucho. Yo siempre corto finito, hay que ahorrar. La sartén debiste calentarla primero y luego echar el aceite. ¿Otra vez arroz con frijoles? A Raúl no le gusta comer lo mismo todos los días. Marisol sentía que la paciencia se le acababa. Intentaba responder con educación, pero la voz le temblaba, las manos también. Y Raúl continuaba en silencio, sentado frente al televisor, viendo fútbol, asintiendo de vez en cuando a las palabras de su madre. Un día Marisol no aguantó más, salió corriendo de la cocina. «Raúl, ¿estás escuchando lo que ella dice?» Él giró la cabeza lentamente, la miró con frialdad. «Escucho. Y, mamá tiene razón. No sabes llevar la casa de forma económica. Gastas mucho dinero y no se nota». Marisol sintió un escalofrío. Ese ya no era el Raúl que le regalaba flores silvestres y la llamaba hasta medianoche. Era un desconocido. Su madre asintió con satisfacción. «Muy bien, hijo. A la esposa hay que educarla, si no, se echa a perder». ¿Educarla? Marisol volvió despacio a la cocina, terminó la cena, puso los platos en la mesa, se sentó y comió en silencio, sin levantar la mirada. Dolores y Raúl hablaban entre ellos, comentando su trabajo, sus planes, su salud. Era como si ella no existiera. Pasaron 6 meses desde el comienzo de aquella pesadilla. Marisol adelgazó, se marchitó, tenía ojeras profundas. En el trabajo los compañeros le preguntaban si estaba bien. Ella respondía: «Todo está bien, solo estoy cansada». Tampoco le contaba nada a sus padres. Le daba vergüenza admitir que se había casado y no era feliz, que su marido se había convertido en un hijo de mamá, que la suegra la devoraba un poco más cada día. Su madre, Consuelo, llamaba con regularidad, preguntaba cómo iban las cosas, porque no habían visitado. Marisol respondía evasivamente: «Mucho trabajo, no hay tiempo». El padre rara vez tomaba el teléfono, pero cuando lo hacía, guardaba silencio escuchando su voz, y luego preguntaba con una sola frase: «¿Todo bien, hija?» «Sí, papá, todo bien. Si algo pasa, llámame de inmediato, ¿entendido?» «Entendido». Pero ella no llamaba. Intentaba soportar sola, esperando que fuera algo pasajero, que Raúl reaccionara, que Dolores se calmara, que todo mejorara. Pero no mejoraba, empeoraba. Un domingo Marisol preparaba la comida. Dolores, como siempre, sentada en la cocina vigilando. Marisol hervía la sopa y cortaba verduras para la ensalada. Dolores negó con la cabeza. «Estás cortando el aguacate demasiado grueso, se ve feo. Y debiste escaldar los tomates para pelarlos». Marisol no respondió. Dolores se levantó, se acercó a la olla, miró dentro. «Otra vez el caldo turbio, no quitaste la espuma a tiempo. Torpe». Marisol apretó el cuchillo pero se calló. La suegra volvió a su asiento, sacó el móvil y empezó a escribir. Marisol terminó la ensalada, puso la mesa, llamó a Raúl. Él salió de la habitación, se sentó y empezó a comer en silencio. Dolores probó la sopa y frunció el ceño. Sosa, completamente sosa. Marisol se levantó, tomó el salero y se lo dio. Dolores aló su plato, volvió a probar, asintió. Raúl comía sin levantar la cabeza. Después de comer, Dolores se quedó un par de horas más, viendo televisión, tomando café. Marisol lavaba los platos, limpiaba la cocina. Cuando por fin la suegra se fue, Marisol sintió tal alivio que estuvo a punto de llorar. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Raúl se acercó. «¿Qué te pasa ahora?» «Estoy cansada, Raúl, muy cansada». «¿De qué? Si estás en casa el fin de semana, hiciste la comida y ya. Yo sí trabajo toda la semana». «Yo también trabajo toda la semana». «¿Y qué? Todos trabajan, no te quejes». Se fue. Marisol se quedó mirando la nada. Algo dentro se rompió definitivamente. El Raúl que amaba ya no existía. Quedaba un extraño que no la escuchaba ni la veía, que no quería entenderla, y ella no sabía qué hacer. Para la primavera la relación estaba completamente deteriorada. Dolores ya no venía de visita, prácticamente se mudó con ellos. Primero se quedaba a dormir el sábado, luego también el viernes. Después empezó a llegar los jueves por la noche y se iba el lunes por la mañana.
Marisol se sentía ajena en su propio hogar. La suegra ocupó el sofá del salón, dejó sus cosas allí, colgó su bata en la silla, puso sus pantuflas junto a la puerta. En la cocina apareció su taza favorita, sus galletas, su café. Mandaba como si fuera su casa. Se levantaba temprano, iba a la cocina y empezaba a hacer ruido con la vajilla. Marisol se despertaba con ese estrépito, la seguía, somnolienta, sin haber descansado. Buenos días, Dolores. Buenos. No hay huevos. Tenías que haber comprado ayer. Te lo dije. Perdón, se me olvidó. Siempre se te olvida. Tienes la cabeza hueca. Marisol en silencio ponía la cafetera al fuego, sacaba pan, mantequilla. Raúl salía ya vestido, besaba a su madre en la mejilla y se sentaba a la mesa. Marisol le servía café, bocadillos. Él comía, miraba las noticias en el teléfono sin levantar la vista. Dolores observaba a su nuera como un halcón a su presa. El café está flojo. La próxima vez hazlo más fuerte. Está bien. Y el pan está duro. ¿Cuándo lo compraste? Anteayer. Hay que comprar pan fresco cada día. A Raúl le gusta blandito. Marisol asentía, estaba de acuerdo, aguantaba. Acompañaba al marido hasta la puerta, la cerraba tras él y se quedaba cara a cara con la suegra. Y empezaba. Marisol, hay que fregar el piso. Ayer lo limpiaste mal, quedaron marcas. Marisol, tiende bien la ropa, si no se va a arrugar. Marisol, ¿por qué echas tanta agua? El contador corre, ¿sabes? Marisol, otra vez desorden en la nevera. Colócalo todo en los estantes como te enseñé. A veces Marisol intentaba replicar, diciendo que ella también sabía llevar una casa, pero la suegra la cortaba de raíz. No sabes nada. Yo crié a Raúl sola, sin marido, en tiempos difíciles. Siempre tuve la casa en orden, siempre limpia. ¿Y tú qué? Joven, sana, y de ti no hay provecho. Solo sabes arreglarte. Marisol intentaba callar, pero a veces no podía más. Dolores, yo también trabajo, llego cansada. ¿Y qué? Todos trabajan. A tu edad yo trabajaba, llevaba la casa y criaba a un hijo. Y no me quejaba. Discutir era inútil. Dolores se consideraba infalible, y a su nuera la tenía por inútil y holgazana. Marisol apretaba los puños, se iba al baño y se quedaba allí, mirando su reflejo en el espejo. Un rostro pálido, demacrado, ojeras oscuras, los labios apretados. No se reconocía. Por las tardes Raúl volvía del trabajo. La madre enseguida corría hacia él. Hijo, ¿cómo te fue el día? ¿Cansado? Siéntate, te sirvo un café. Él se sentaba, ella revoloteaba a su alrededor, le ofrecía una cosa y otra. Marisol se quedaba al margen, sintiéndose de sobra. La cena la preparaba a ella, pero nunca oía una palabra de agradecimiento. En cambio, si algo estaba mal, seguro lo oía. La carne está dura, debiste guisarla más tiempo. La guarnición está sosa, le faltan especias. La ensalada está ácida, te pasaste con la lima. Raúl comía en silencio, a veces asentía, dándole la razón a su madre. Marisol se sentaba, removía la comida en el plato con el tenedor. No tenía hambre. Por dentro todo se encogía en un nudo. Una noche intentó hablar con su marido. Esperó a que Dolores se acostara, fue al dormitorio, donde Raúl estaba tumbado con el teléfono en la mano. Raúl, tenemos que hablar. ¿De qué? De tu madre. Él ni siquiera levantó la vista de la pantalla. ¿Qué pasa con ella? Lleva un mes viviendo con nosotros. Está aquí todo el tiempo. Yo ya no puedo más. Es mi madre. Tiene derecho a venir. No es que venga, es que se ha instalado aquí. ¿Y qué? Se siente mal estando sola. Se aburre. Soy su único hijo. Raúl tiene su propio piso. Que viva allí. Él por fin apartó el teléfono y miró a Marisol con frialdad. ¿Quieres que eche a mi madre? No, no es eso. Solo digo que necesitamos espacio. Somos una pareja joven. Necesitamos. Lo que necesitamos es respetar a los mayores. Mi madre me crió sola, dedicó toda su vida a mí. Y no voy a permitir que la maltrates. Yo no la maltrato. Solo quiero que venga menos seguido, que podamos vivir nuestra vida. Ya la vivimos. Lo que pasa es que no te gusta que ella te eduque. Te acostumbraste a que nadie te controle. ¿Educarme? Raúl, tengo 26 años, soy una persona adulta. Entonces compórtate como adulta. No te ofendas, no hagas dramas. No estoy haciendo un drama. Justo ahora lo estás haciendo. Levantaste la voz,
los ojos te brillan. Cálmate. Mamá solo quiere lo mejor para ti, te va a enseñar a ser sensata. Marisol sintió que algo dentro se rompía. Se dio la vuelta y salió del cuarto. Fue a la cocina, se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. Quería llorar, pero no salían lágrimas, solo había vacío. Desde entonces dejó de intentar cambiar algo. Solo aguantaba. Se levantaba, iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba, limpiaba, escuchaba las críticas de la suegra, callaba. Raúl se alejaba cada vez más. Ya no solo respaldaba a su madre, él mismo empezó a hacerle reproches. Marisol, ¿por qué la camisa no está planchada? Te lo pedí ayer. Marisol, otra vez te olvidaste de comprar mi yogur. Marisol, el departamento está cargado. Debiste limpiar el aire acondicionado, el polvo no deja respirar. Lo decía con irritación, como si ella no fuera su esposa sino una sirvienta descuidada. Dolores se sentaba al lado, asintiendo con satisfacción, como diciendo, así está bien, que el hijo mantenga a la esposa a raya. Pero lo peor fue que Raúl empezó a perder el control. Al principio solo levantaba la voz, luego empezó a arrojar cosas. Un sábado por la mañana Marisol preparaba el desayuno, hizo huevos fritos y los puso en la mesa. Raúl entró en la cocina, miró el plato y frunció el ceño. Otra vez huevos. Estoy harto. Perdona, no hay nada más. ¿Cómo que no hay? Ve a la tienda y compra. La tienda abre a las 9. Ahora son las 8. Pues espera hasta las 9. ¿Y qué desayuno mientras? Come una tortilla con frijoles. No quiero tortilla. Él hizo un gesto brusco, barrió el plato de la mesa, cayó al suelo, se rompió, los huevos se desparramaron por el piso. Marisol se estremeció, retrocedió. Raúl la miró con una rabia fría, se dio media vuelta y salió. Cerró la puerta de la habitación de un portazo. Dolores asomó desde la sala, miró la cocina y negó con la cabeza. Ya lo ves, lo has sacado de quicio. Limpia tu desastre. Marisol tomó un trapo en silencio, limpió el piso, recogió los pedazos. Le temblaban las manos. Por dentro hervían la ofensa, el miedo, la impotencia. Pero callaba, solo limpiaba. Luego fue al baño, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo. Un rostro ajeno, desconocido. Después de aquel episodio, los arranques de ira se repetían cada vez más. Raúl podía explotar de golpe, sin motivo. Podía golpear la mesa con el puño hasta hacer saltar la vajilla. Podía lanzar una taza contra la pared. Una vez agarró el mando del televisor y lo tiró contra la puerta. El mando se hizo pedazos, las pilas rodaron por el suelo. Marisol estaba en un rincón, temiendo moverse. ¿Qué haces ahí parada? Recoge. Ella recogió en silencio los trozos y las pilas. Raúl estaba sentado en el sofá, respirando con dificultad. Dolores a su lado le acariciaba el hombro. Tranquilízate, hijo, no te pongas nervioso. Ella simplemente no entiende lo difícil que es para ti. Marisol ya no intentaba justificarse, solo aguantaba. Seguía esperando que todo fuera temporal, que Raúl reaccionara, que su madre se fuera, que las cosas mejoraran. Pero no mejoraban. Los padres llamaban cada vez con menos frecuencia. Marisol se excusaba. Trabajo, asuntos, no tengo tiempo. La madre se ofendía, el padre guardaba silencio. Una vez él preguntó directamente, «Hija, ¿ha pasado algo?» «No, papá, todo está bien. No suenas igual. Ven, hablamos». «No puedo ahora. Iré después, seguro». «Está bien, pero recuerda, si pasa algo, siempre estamos aquí». Marisol colgó y rompió a llorar. Se sentó en la cocina con la cara entre las manos y lloró. Luego se secó las lágrimas, se lavó la cara y volvió a sus tareas. Raúl y Dolores veían la televisión, ni siquiera notaron que había llorado. Pasaron 2 meses más. La primavera se convirtió en inicios de verano. Dolores seguía viviendo con ellos, se iba un día a la semana y luego volvía. Marisol dejó de esperar que algo cambiara. Solo existía trabajo, casa, cocina, limpieza, reproches, silencios. Raúl se volvió aún más agresivo. Ahora podía agarrar a Marisol del hombro, apretarla con fuerza, sacudirla. ¿Me escuchas o no? Te escucho, Raúl. Entonces, ¿por qué no haces lo que te digo? Lo hago. No, no lo haces. Él la empujaba, ella retrocedía, chocando la espalda contra la pared o el borde de la mesa. Aparecían moretones en sus hombros, en los brazos.
Marisol los ocultaba con ropa para que en el trabajo no preguntaran. Los compañeros ya la miraban con preocupación. Había adelgazado, estaba demacrada, callada, retraída. Marisol, ¿seguro que estás bien?, preguntó un día su compañera Esperanza. Sí, todo bien, solo estoy cansada. Quizá deberías ir al médico. No te ves bien. Iré, claro, gracias. Pero no fue. Solo siguió viviendo, día tras día, esperando que todo se acomodara solo, mientras Dolores apretaba cada vez más la soga. Ahora lo decía abiertamente. La nuera debe servir a la familia del marido. Es tradición. Te casaste, así que debes complacer al esposo y a sus parientes. ¿Entendido? Marisol callaba. Entendido, todo entendido. Debes estar agradecida de que Raúl se casara contigo. Es un buen hombre, trabajador. Podría haber encontrado a alguien mejor, pero te eligió a ti, así que valora eso. Marisol asentía apretando los dientes. Por dentro hervía la rabia, pero la controlaba. Si explotaba, sería peor. Raúl se volvería una fiera. Había que aguantar, solo aguantar. Una tarde de mediados de junio, Marisol regresó del trabajo más tarde que de costumbre. Se quedó ayudando a una compañera a ordenar facturas. Llegó a casa cerca de las 8. Dolores la recibió en la entrada con cara de desaprobación. ¿Dónde te metiste? La cena no está lista. Raúl está muerto de hambre. Perdón, me atrasé en el trabajo. El trabajo no es más importante que la familia. Ve a cocinar. Marisol fue a la cocina, sacó los alimentos. Empezó a cortar verduras. Estaba agotada, las manos le temblaban. Dolores se sentó cerca y comenzó lo de siempre. Cortas el pimiento muy grande, los tomates están mustios, debiste comprar frescos. Hoy todo lo haces mal. Marisol callaba, cortaba. Raúl entró en la cocina, serio, irritado. Miró a su esposa. ¿Falta mucho? Estará listo pronto. Pronto, ¿cuándo es eso? En unos 20 minutos. Yo lo necesito ahora. Tengo hambre. Raúl, acabo de llegar, no puedo hacerlo más rápido. Podrías, si no anduvieras por ahí quién sabe dónde. Estaba trabajando. Claro, trabajando. Seguro charlando con tus compañeros. No, yo. Él dio un paso y la agarró del hombro, apretando con tanta fuerza que Marisol soltó un grito. Dolía, dolía mucho. No me alces la voz, ¿entendido? Sí, entendido. Él la empujó, ella casi cayó, se sostuvo del borde de la mesa. Dolores observaba con los brazos cruzados, complacida, como diciendo, así se hace, hijo, hay que poner a la esposa en su lugar. Marisol terminó la cena, puso la mesa, sirvió los platos, se sentó, comió en silencio, sin levantar la mirada. Raúl y su madre conversaban, comentaban cosas, y de nuevo no la veían. Ella era solo una sombra, una sirvienta, un ser sin voz ni derecho a opinar. Después de cenar, Marisol lavó los platos, ordenó la cocina, fue al baño, se encerró, se desnudó y se miró en el espejo. En el hombro tenía un enorme moretón, morado oscuro, otro en el antebrazo, en el muslo uno viejo, amarillento. Pasó los dedos por el moretón del hombro, hizo una mueca de dolor. ¿Qué significaba todo aquello? La estaban golpeando. No con frecuencia, no hasta dejarla tirada, pero la golpeaban, la empujaban, la agarraban, le dejaban marcas. Y ella lo soportaba, solo lo soportaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Marisol la secó con la mano, se vistió, salió del baño y fue al dormitorio. Raúl ya estaba acostado, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se recostó a su lado. Ella se volvió hacia la pared, cerró los ojos. Por dentro, vacío. Un vacío frío y terrible. Pasaron unos días y ocurrió lo que lo cambió todo. Era una tarde de viernes como cualquier otra. Marisol llegó del trabajo, se cambió de ropa y fue a la cocina a preparar la cena. Dolores, como siempre, sentada en su lugar, observándola. Marisol hervía el pollo, cortaba la ensalada. La suegra comentaba cada movimiento. El pollo lo estás dejando demasiado, va a quedar seco. Sin cebolla la ensalada no tiene sabor. Otra vez haces el aderezo mal. Necesitas lima, no limón. Marisol seguía trabajando en silencio. Escuchaba a medias, estaba tan agotada que las palabras de Dolores se deslizaban como aire. Pero entonces la suegra dijo, en realidad no sabes cocinar. Siempre le digo a Raúl que fue un error casarse contigo. Necesitaba una mujer de casa,
no esta blandengue. Marisol se quedó inmóvil, apretando el cuchillo en la mano. ¿Blandengue? ¿Así la llamaba? No a espaldas, sino a la cara. ¿Me oyes? Continuó Dolores. Digo que no eres pareja para Raúl. Él podía encontrar algo mejor. Marisol se giró lentamente y miró a Dolores. Ella estaba recostada en la silla, satisfecha, disfrutando cada palabra. Al fin decía todo lo que pensaba. Pero no importa, prosiguió, ya te cambiaremos, te enseñaremos cómo servir al marido, cómo agradar a su madre. Con el tiempo entenderás que es lo correcto. Marisol quiso responder, quiso decir que no era criada ni esclava, que tenía dignidad. Pero en ese momento entró Raúl. Se oyó la puerta principal, él caminó hasta la cocina. Oscuro, irritado. Se notaba, había tenido un día difícil. Hola, dijo Marisol. Él no contestó. Fue al refrigerador, sacó una cerveza, la abrió y bebió un trago largo. Dolores lo miró con preocupación. Hijo, ¿pasó algo? En el trabajo me fastidiaron. El jefe grita, no cumplimos el plan, como si fuera culpa mía. Pobrecito, ven, siéntate, descansa. Marisol, sírvele un café a mi hijo. Marisol dejó el cuchillo y fue a la cafetera. Raúl se sentó a la mesa, la madre le acarició el hombro. Marisol sirvió el café y puso la taza frente a él. Ni siquiera la miró. ¿La cena estará pronto? En unos 10 minutos. Mucho. Raúl, recién empecé a cocinar. Pudiste empezar antes. Llegué hace solo 1 hora. ¿Y qué? Debes trabajar más rápido. Marisol apretó los labios y volvió a la estufa. Dolores negó con la cabeza. Siempre se justifica, no sabe organizar su tiempo. Raúl bufó, terminó la cerveza. Marisol preparó la cena, sirvió los platos, los puso en la mesa. Pollo, ensalada, arroz con frijoles. Sencillo, pero suficiente. Se sentó, tomó el tenedor. Dolores probó el pollo y frunció el ceño. Seco, te lo dije. Raúl probó también, asintió. Sí, está seco. Marisol no respondió, solo comía, pero dentro hervía todo. ¿Cuánto más podía aguantar? ¿Cuánto más soportar aquellas críticas, aquellas humillaciones? Ella se esforzaba, cocinaba, limpiaba, trabajaba, y ellos solo destruían, aplastaban, machacaban. Después de cenar Raúl se fue a la habitación a ver televisión. Dolores se quedó en la cocina, mirando cómo Marisol lavaba los platos, comentando. No enjuagas bien, queda jabón. La esponja ya está sucia, hay que cambiarla. No coloques así los tenedores, se rayarán. Marisol callaba, callaba, callaba. Terminó de lavar los platos, se secó las manos, se volvió hacia su suegra y la miró directamente a los ojos. Dolores, ¿podría callarse aunque sea a veces? La mujer abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué dijiste? Habló todo el día. Todo está mal, todo incorrecto. ¿Podría guardar silencio al menos por la noche? El rostro de Dolores se ensombreció. ¿Cómo te atreves? ¿Así me hablas? Solo estoy pidiendo. Raúl, gritó Dolores. Raúl, ven aquí. Él salió de la habitación alarmado. ¿Qué pasa? Tu esposa me faltó al respeto, me dijo que me callara. No dije exactamente eso. Cállate, rugió Raúl. Marisol obedeció. Él se acercó, la miró con una frialdad rabiosa. ¿Le faltas el respeto a mi madre? No, solo le pedí. ¿Le pediste? ¿Quién te crees para decirle algo? Raúl, yo. Él la agarró por el hombro y tiró de ella con fuerza. Marisol perdió el equilibrio, tropezó con el umbral entre la cocina y el pasillo, intentó sujetarse del marco de la puerta, pero no alcanzó. Se golpeó la cara contra el borde del marco. Un dolor agudo, cegador, le atravesó el pómulo. Retrocedió, pero el cuerpo ya no respondió. Cayó, golpeándose la frente con la esquina del mueble del pasillo. Se desplomó al suelo. De su nariz brotó sangre. Raúl se quedó quieto, mirándola. Por un instante en sus ojos apareció el miedo, pero Dolores tomó el control enseguida. Se acercó, la miró desde arriba con desdén. Tú tienes la culpa, no debiste provocarlo, siempre con tus histerias. Marisol seguía en el suelo, sujetándose el rostro con la mano. La sangre le corría entre los dedos. La cabeza, el pómulo, la nariz ardían de dolor. Raúl se dio la vuelta y regresó a la habitación. Dolores negó con la cabeza. Levántate y arréglate. Tienes un aspecto horrible. Marisol se puso en pie lentamente, fue al baño. Se miró al espejo.
Sangre en la nariz, el pómulo hinchándose, un hematoma sobre la ceja también. La cara deformada por el dolor. Se lavó con agua fría, presionó una toalla mojada sobre el rostro. Permaneció así 10 minutos. La sangre se detuvo, pero los moretones ya se extendían. Por la mañana fue peor. Marisol se levantó, fue al espejo y no se reconoció. Un enorme moretón bajo el ojo, morado oscuro, casi negro. Otro en el pómulo, algo más pequeño, pero evidente. Un tercero en la frente, sobre la ceja derecha, rojo-violeta. Parecía que la hubieran golpeado brutalmente. Y así había sido. Marisol se sentó al borde de la bañera, se cubrió el rostro con las manos. Quería llorar, pero no pudo. Solo sentía vacío y miedo. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo mirar a la gente con esa cara? Entonces sonó el teléfono. Ella estaba sentada en el baño cuando el móvil vibró. Se estremeció, lo buscó en el bolsillo de la bata. En la pantalla, mamá. Su primer impulso fue rechazar la llamada. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicarlo? Pero el teléfono seguía sonando, insistente, ineludible. Marisol respiró hondo, le dolió. Contestó. ¿Aló? Hola, hija. La voz de su madre sonaba cálida, familiar. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no vamos a verlos, te extrañamos. Estábamos pensando pasar hoy, traerles algo de comida. Hice empanadas, tus favoritas, de carne. Mamá, mejor no vengan. Nosotros estamos ocupados hoy. ¿Ocupados? Sí, es sábado. Marisol, tu voz suena rara. ¿Estás enferma? No, solo cansada. Pues por eso mismo vamos. Te llevo un caldito, descansas un poco. No tardaremos, solo 1 hora. Tu papá justo va a la ciudad por unos trámites, y pasamos por ahí. En 2 horas estamos allá. Mamá. Nada de discusiones, hija. Nos vemos. La madre cortó la llamada. Marisol quedó inmóvil, apretando el teléfono entre los dedos. En 2 horas. Sus padres vendrían. La verían. Verían ese rostro. ¿Qué iba a decir? ¿Qué inventar? ¿Contar la verdad? ¿Y si contaba la verdad, qué pasaría después? Se levantó y volvió al espejo. Los moretones seguían allí, más oscuros incluso. Uno bajo el ojo, del tamaño de una nuez, casi negro. El segundo moretón estaba en el pómulo, un poco más pequeño pero igual de visible. Y el tercero en la frente, sobre la ceja derecha, rojo violáceo. ¿Cubrirlos con base? Inútil, eso no lo tapaba nadie. Marisol salió del baño y fue a la cocina. Dolores ya estaba sentada a la mesa, tomando café y hojeando una revista. Miró a su nuera y soltó una risita. ¡Qué linda! Pareces después de una pelea. Marisol no respondió. Encendió la cafetera. ¿Raúl sigue durmiendo? Preguntó en voz baja. Duerme. No lo despiertes. Está cansado. Que descanse. Marisol asintió. Sacó una taza y se sirvió café. Le temblaban las manos. Dolores la observó con calma cruel. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Irás el lunes al trabajo con esa cara? No sé. Pues eso. Debiste comportarte bien, no ser insolente. Tú te lo buscaste. Marisol se volvió despacio. Dolores estaba sentada, satisfecha, disfrutando del momento, humillándola, pisoteándola con deleite. Mis padres vendrán hoy, dijo Marisol, casi susurrando. Dolores levantó las cejas. ¿Vendrán? ¿Para qué? De visita. ¿Dentro de 2 horas? Frunció el ceño, dejó la revista a un lado. Incómodo. Hay que pensar algo. ¿Algo como qué? Pues una explicación. Dirás que te caíste, te tropezaste y te golpeaste. Pasa. La gente lo creerá. ¿Y si no lo creen? Lo creerán. Lo importante es decirlo con seguridad. Y Raúl lo confirmará. ¿Verdad, hijo? Marisol giró la cabeza. Raúl estaba en la puerta, despeinado, solo en pantalones deportivos. Se rascó el abdomen, bostezó. ¿De qué hablan? Los padres de Marisol vendrán hoy, dijo Dolores. Hay que explicar de dónde salieron esos moretones. Raúl miró a su mujer y frunció el ceño. Realmente tenía un aspecto terrible. Diremos que se cayó, murmuró. Que tropezó con el umbral, que se golpeó. Así de simple. ¿Y si no lo creen? Repitió Marisol. Lo creerán, cortó Raúl. No inventes cosas. Lo importante es no llorar ni armar dramas. Lo cuentas tranquila y ya. Marisol se dio vuelta, se sirvió café. No tenía ganas de beber, pero necesitaba ocupar las manos. Se sentó,
abrazó la taza entre los dedos y miró por la ventana. Afuera brillaba el sol, los niños jugaban en el patio, una mujer paseaba a un perro. Un sábado normal, un día común. Solo que para ella ya nada era normal. Las 2 horas siguientes fueron un tormento lento. Marisol intentó arreglar su aspecto. Se lavó, se peinó, se puso una blusa clara y pantalones oscuros. Se aplicó base, pero no sirvió, los moretones aparecían bajo cualquier maquillaje. Pintó los labios con un tono suave para desviar la atención de los ojos. Se miró en el espejo. Horrible igual. Raúl se vistió, se afeitó, se arregló como si nada. Se sentó en el sofá, encendió el televisor y puso fútbol. Dolores se sentó a su lado con sus agujas de tejer. Marisol deambulaba sin rumbo, mirando el reloj. 11:15, 11:30, 11:50. A las 12 en punto sonó el timbre. Marisol dio un salto y se quedó inmóvil. Raúl levantó la vista del televisor. Abre. Ella caminó despacio hacia la puerta, puso la mano en la manija, se detuvo. El corazón golpeaba fuerte. Segundo timbrazo. Respiró hondo y abrió. En la puerta estaban sus padres. El padre, Benito, alto, de hombros anchos, el cabello ya canoso, el rostro serio y firme. La madre, Consuelo, bajita, rellenita, con el cabello corto y ojos buenos. En sus manos traía una bolsa de empanadas, él un paquete con compras. Hola, hija, empezó la madre, pero se quedó sin voz. Vio el rostro de Marisol. Sus ojos se agrandaron, su cara palideció. Soltó la bolsa, las empanadas cayeron al piso. Dios mío, Marisol, ¿qué te pasó? El padre la miraba en silencio. Su rostro se endureció. Dejó el paquete en el suelo con cuidado, avanzó un paso, tomó el mentón de su hija con delicadeza, giró su cara hacia la luz y examinó los moretones, bajo el ojo, en el pómulo, en la frente. La mandíbula de Benito se tensó, los músculos de la cara se marcaron con fuerza. Soltó a su hija, levantó la mirada y observó el interior del departamento. Allí, en la sala, estaban sentados Raúl y Dolores. Buenas, lanzó Raúl desde el sofá, sin levantarse. Pasen, no se corten. Benito entró sin decir palabra. Consuelo recogió la bolsa, entró detrás de él y cerró la puerta. Marisol se quedó en el recibidor, con las manos apretadas en puños. El padre se acercó al yerno, parándose a 2 pasos del sofá. Lo miró largo rato, con un peso que se podía sentir en el aire. ¿Qué pasó?, preguntó con una voz baja y contenida. Raúl se encogió de hombros, reclinándose como si nada pasara, como si todo estuviera bajo control. Nada grave. Se cayó. Ayer se tropezó con el umbral. Torpe que es. Se dio una palmada en la pierna y soltó una carcajada, exagerada, teatral, como si todo fuera un chiste. ¿Verdad, mamá? Giró hacia Dolores. Ella dejó las agujas, asintió. Sonreía con satisfacción, casi con triunfo. Miraba a Benito desafiante, orgullosa de su versión. Sí, sí, se cayó. Ella solita. Siempre va sin mirar por donde camina. Se lo advertí 1000 veces. Benito callaba. Miró al yerno, luego a Dolores, luego otra vez a Raúl. Su rostro no mostraba nada, pero sus ojos eran hielo puro. El silencio se estiró como un hilo a punto de romperse. Consuelo abrazó a su hija. Marisol apoyó el rostro contra su hombro. No podía llorar, pero el cuerpo le temblaba por dentro. Marisol, susurró la madre, dime la verdad. ¿Qué pasó? Marisol guardó silencio. La garganta no le dejaba hablar. Benito la miró un momento más. Luego miró al yerno. Luego a Dolores. Finalmente asintió, como quien toma una decisión. Se volvió y caminó hacia la puerta. Raúl respiró hondo de alivio. Eso está mejor, soltó. Se ofendió y se fue. ¿Para qué vinieron si no creen nada? Dolores bufó y tomó de nuevo la labor de punto. Exacto. No hay que hacer dramas. La chica es adulta, se golpeó sola. Pasa. Marisol levantó la cabeza. La madre la acariciaba suavemente, temblando, pálida, a punto de decir algo pero no alcanzó. La puerta se abrió de golpe. Benito había regresado. En la mano llevaba un cinturón de cuero grueso, ancho, con una hebilla pesada de metal gastado. Viejo, firme, de los que usaban antes, con los que se corregía a los hijos necios. El padre cruzó la sala en silencio. Raúl alzó la vista, vio el cinturón y la sangre se le heló. Saltó del sofá, retrocedió. Espere.
¿Qué hace? Benito no respondió. Dio un paso, lo agarró del cuello de la camisa y lo tiró hacia sí. Raúl intentó soltarse, pero el hombre era mucho más fuerte. Años de cargar, conducir, trabajar el cuerpo aún era de hierro. Lo lanzó sobre el sofá. Alzó el cinturón. El primer golpe cayó en la espalda. Raúl gritó, quiso levantarse. Segundo golpe, en el hombro. Tercero, en el costado. Cuarto, otra vez en la espalda. Benito golpeaba sin prisa, con exactitud, sin una palabra. La cara era piedra, pero los ojos ardían en un fuego helado. Raúl chillaba, se cubría con los brazos, intentaba huir del cuero que silbaba en el aire y bajaba una y otra vez. Perdón, perdón, no lo haré más. Aullaba. Por favor, basta. Pero Benito no se detuvo. Otro golpe. Y otro. Y otro más. Raúl cayó del sofá al suelo, tratando de arrastrarse. El padre lo agarró por el cuello de la camisa, lo puso de rodillas. 3 azotes más, en la espalda, en los brazos, en el hombro. Dolores dio un salto, corrió hacia ellos. Deténgase. ¿Qué está haciendo? Voy a llamar a la policía. Benito se detuvo por primera vez. Se giró hacia ella. La miró directo, sin parpadear. Dolores se congeló. La voz se le cortó en la garganta. Dio un paso atrás. Otro más. Como si un lobo la hubiera fijado con la mirada. Él dio un paso hacia ella. Dolores se pegó a la pared, con los ojos muy abiertos. Benito no levantó el cinturón ni se preparó para golpear. Solo se quedó allí, mirándola fijo. Y habló, despacio, claro, para que cada palabra llegara como un golpe directo. Si vuelves a aparecer cerca de mi hija, te vas a arrepentir. Si la llamas, si le escribes, si la encuentras aunque sea por casualidad, te vas a arrepentir. Si dices una sola palabra sobre ella a alguien, te vas a arrepentir. ¿Entendido? Dolores asintió. No podía decir nada. Pálida como papel, con las manos temblando. Benito se volvió hacia Raúl. Él estaba tirado en el piso, hecho un ovillo, sollozando. La espalda, los hombros y los brazos ya estaban cubiertos de marcas rojas y algunos moretones empezaban a oscurecer. El padre enrolló el cinturón con calma y lo metió en el bolsillo. Marisol, recoge tus cosas, dijo. Ahora. Ella estaba en el marco de la puerta, con la mano en la boca. Su madre la sostenía por los hombros. Marisol asintió y fue al dormitorio. Sacó una bolsa, empezó a guardar ropa. Le temblaban las manos, pero obligó al cuerpo a moverse. Ropa interior, blusas, pantalones, zapatos, neceser del baño, documentos, teléfono, cargador, lo esencial. 10 minutos. Estaba lista. Regresó a la sala. Raúl seguía en el suelo, quejándose. Dolores estaba sentada en una silla, blanca como la cera. Benito esperaba junto a la puerta. Vámonos, dijo. Marisol asintió. Tomó la bolsa, se acercó a sus padres. La madre la abrazó y la acompañó hacia la salida. El padre fue el último en salir, sin quitarle la mirada a su yerno. Raúl levantó un poco la cabeza. Marisol, perdóname, por favor. No quería. Vuelve. Ella no se volvió. Solo salió. Los padres también salieron. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. En el coche, Marisol se sentó atrás y escondió el rostro entre las manos. Su madre se sentó a su lado, la abrazó, la sostuvo contra su pecho. El padre encendió el motor y salió del estacionamiento sin una palabra. Nadie habló en todo el trayecto. Marisol miraba por la ventana, la ciudad pasaba como si no perteneciera a su vida, edificios, calles, gente todo lejano, ajeno. Por dentro había un vacío inmenso y frío. Al llegar, Benito bajó primero, tomó la bolsa de su hija. Consuelo ayudó a Marisol a descender, la llevó a la cocina, preparó café. El padre regresó de otra habitación, se sentó frente a ella, apoyó las manos sobre la mesa, la miró directamente. No vas a volver allí, dijo, sin adornos. ¿Entendido? Marisol asintió. Entendido, papá. Si él intenta contactarte, me avisas. Yo me encargo. Está bien. La madre puso 3 tazas sobre la mesa, se sentó al lado de su hija, le tomó la mano, la apretó. Tomaron café en silencio. Afuera brillaba el sol, los pájaros cantaban. La vida seguía. Pero para Marisol, todo había cambiado. Para siempre. 1 hora después, el teléfono de Marisol sonó. Raúl. Ella miró a su padre.
Él extendió la mano. Dame. Ella entregó el móvil. Benito contestó. Marisol, perdóname. No quise, fue sin querer. No volverá a pasar. Hablaba Raúl a toda velocidad. No es Marisol, respondió el padre. Es su padre. Y tú no vuelves a llamar. Pero, ¿entendiste? Sí, lo entendí. Benito colgó, bloqueó el número y devolvió el teléfono a su hija. Si llama de otro número, lo bloqueas también. Sí, papá. Durante los días siguientes Raúl llamó una y otra vez. Desde el trabajo, desde el teléfono de su madre, desde números desconocidos. Mandaba mensajes, suplicaba, prometía, lloraba. Benito interceptaba todo, contestaba corto y firme. Poco a poco, las llamadas cesaron. Una semana después llegó un mensaje de Dolores, lleno de reproches, veneno y acusaciones. Según ella, Marisol había destruido una familia, había hundido al pobre hijo, no sabía valorar lo que tenía. Una egoísta, una desagradecida, una mujer sin corazón y, según ella, indigna del apellido de su hijo. Benito leyó el mensaje, guardó silencio. Luego tomó el teléfono, encendió la cámara y fotografió la cara de su hija. Los moretones aún visibles, negros, violetas, dolorosamente claros. Envió las imágenes al número de Dolores con un solo texto. Una palabra más, y estas fotos las verá todo tu barrio, tus amigas y los compañeros de tu hijo. Piensa si quieres cargar con esa vergüenza. No hubo respuesta. Dolores guardó silencio. Ya no llamó, no escribió. Desapareció como si nunca hubiera existido. Marisol vivió con sus padres, recuperándose poco a poco. Los moretones se fueron aclarando, desvaneciendo. El dolor físico cedía, pero el del alma seguía allí, punzante, amargo. Por las noches se quedaba despierta mirando el techo, repasando una y otra vez todo lo que había pasado. ¿Cómo pudo confiar tan ciegamente en Raúl? ¿Cómo pudo soportar a Dolores? ¿Por qué cayó? ¿Por qué no huyó antes? Su madre entraba al cuarto cada noche, se sentaba a su lado, le acariciaba el cabello. No te culpes, hija, tú no tienes la culpa es de ellos. Debí irme antes, mamá. Tú esperabas que todo cambiara. Es humano esperar, todos lo hacemos. Lo importante es que ahora estás aquí, estás a salvo. Eso es lo que cuenta. El padre venía con menos frecuencia, pero cada vez preguntaba lo mismo, corto y firme. ¿Cómo estás? Bien, papá. Si algo pasa, me dices. Estoy contigo. Gracias. Él asentía y se iba. Pero Marisol sabía, él siempre estaba alerta, siempre listo para protegerla, como lo hizo esa vez. A los 2 meses se sintió lo bastante fuerte para actuar. Buscó un abogado, reunió documentos, presentó la solicitud de divorcio. Motivo, violencia psicológica y física. Adjuntó fotografías de los moretones. Raúl no puso resistencia. En cuanto recibió los papeles, envió su consentimiento. Al parecer, tras el encuentro con su suegro, el deseo de luchar por su matrimonio se le evaporó por completo. El divorcio fue rápido, sin escándalos. Marisol recibió el certificado, respiró hondo. Todo terminó. La pesadilla quedó atrás. Volvió a casa de sus padres, se sentó en la cocina y se sirvió un café. Su madre hacía empanadas, su padre leía el periódico. Vida sencilla, silenciosa. Pero justo esa vida era la que Marisol necesitaba ahora, sin gritos, sin humillaciones, sin miedo. Papá, dijo despacio. Él levantó la vista. Sí, gracias. Por todo. El padre asintió, no dijo nada, pero la mirada se volvió cálida. Extendió la mano y cubrió la de su hija con la suya. Fuerte, segura, paternal. Eres mi hija. Siempre te voy a proteger. Marisol sonrió. Por primera vez en muchos meses, de verdad. La vida seguía. 3 meses después del divorcio, Marisol poco a poco volvía a respirar. Los golpes ya no se veían, pero las heridas internas cicatrizaban más lento. A veces despertaba sobresaltada por la noche, empapada de sudor, temiendo cualquier ruido. Temía abrir la puerta. Su madre insistía en que fuera a terapia. Marisol negaba. Puedo sola. Pero no era tan fácil. En el trabajo notaron la diferencia. Marisol estaba más delgada, apagada, silenciosa. Antes participaba en las conversaciones, reía, salía a comer con las compañeras. Ahora se encerraba entre números y pantallas, sin hablar con casi nadie.
Esperanza, su compañera y la única amiga cercana, intentó varias veces acercarse. Marisol, algo te pasa. No eres la misma. Todo bien, Esperanza. Solo cansancio. Llevas un mes diciendo lo mismo. Si quieres hablar, aquí estoy. A veces sirve. Pero Marisol solo negaba con la cabeza. No podía contar. Le daba vergüenza. ¿Cómo decir que volvió a casa golpeada? ¿Cómo admitir que soportó un año de humillaciones, de miedo, de silencio? ¿Cómo explicar que no tuvo valor para irse antes? Un día, sin embargo, se quebró. Estaban en su hora de comida, en la pequeña cafetería junto al trabajo. Esperanza hablaba de su familia, reía. Marisol escuchaba, asentía. Luego llegó el silencio. Esperanza la miró fijo. Marisol, yo sé que estás sufriendo. Mucho. No voy a obligarte a hablar. Pero si un día quieres hacerlo, si quieres soltarlo. Estoy aquí. Siempre. Y Marisol se abrió. Contó todo, a Raúl, a Dolores, los golpes, el miedo, la noche de sangre, el divorcio. Habló despacio, quebrada, mirando su café frío. Esperanza la escuchó sin interrumpir, con el rostro endurecido por la rabia ajena. Cuando terminó, la amiga le tomó la mano. Dios mío, Marisol no tenía idea. Perdóname por insistir tanto. Eres valiente por irte. Muchas no pueden, resisten años. Yo también habría resistido si no fuera por mis padres. Mi papá me sacó de ahí. Tu padre es un héroe. Hombres así ya casi no existen. Marisol asintió y se secó las lágrimas. Esperanza la abrazó con fuerza. Va a estar bien, créeme. Eres fuerte. Vas a poder. Después de aquella conversación, Marisol empezó a sentirse un poco más ligera. Esperanza no volvió a interrogarla, pero siempre estuvo cerca. La acompañaba, la animaba, la sacaba de casa, a almorzar, a caminar, al cine. Marisol comenzó a descongelarse, a sonreír, a hablar otra vez. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, al volver del trabajo, Marisol vio a Raúl frente a la casa de sus padres. Lo reconoció desde lejos y se detuvo en seco. El corazón le cayó al estómago, el cuerpo se tensó entero. Él estaba junto al porche, encorvado, más delgado, con una chaqueta arrugada. Al verla, dio un paso hacia ella. Marisol retrocedió, apretó el bolso contra el pecho. Marisol, espera. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Te lo ruego. 5 minutos. No. Marisol, cambié. De verdad. Sé que estuve mal. Mi madre ya no vive conmigo, me mudé a otro piso. Todo es distinto ahora. Marisol lo miró en silencio. Raúl parecía triste, roto, casi miserable. Pero ella recordaba a otro Raúl, el que golpeaba la mesa, el que lanzaba platos, el que la empujaba, el que le dejaba marcas en la piel. Vete, Raúl. Dame una oportunidad. Solo una. Te juro que cambiaré. Ya me lo prometiste antes. Muchas veces. Pero ahora sí es diferente. No, nada es diferente. Vete. Y no vuelvas. Ella se dio media vuelta, caminó hacia la puerta. Raúl la siguió y la tomó del brazo. Marisol se soltó bruscamente y giró sobre sus talones. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con un fuego helado que él nunca había visto. No vuelvas a tocarme. Marisol, yo. Si me tocas otra vez, llamaré a mi padre. Y estoy segura de que recuerdas lo que pasó la última vez. Raúl empalideció, retrocedió. Marisol entró en la casa y cerró la puerta. Le temblaban las manos, le faltaba el aire. Su madre apareció desde la cocina. Hija, ¿por qué estás tan pálida? Raúl vino. El rostro de Consuelo se endureció al instante. ¿Dónde? Afuera, frente a la casa. Dice que cambió, que quiere una oportunidad. ¿Y tú? Le dije que se fuera, que no volviera más. La madre la abrazó fuerte. Hiciste bien, esa gente no cambia. En ese momento salió Benito de la habitación, alertado por la conversación. El ceño fruncido, la voz seca. ¿Está todavía afuera? No sé, creo que se fue. El padre tomó la chaqueta y salió sin decir más. Marisol corrió tras él. Papá, no hace falta, intentó detenerlo. Espérame aquí. Benito salió. Raúl seguía allí, encorvado, fumando, mirando al suelo. Al ver al suegro, se puso blanco y retrocedió. Yo solo quería hablar. Ya te dije una vez que no te acercaras a mi hija. ¿No entendiste? Pero cambié.
Te vas. Ahora. Y si vuelvo a verte por aquí, te vas a arrepentir. La última vez fui suave. La próxima no lo seré. Raúl tragó saliva, tiró el cigarro y se fue casi corriendo hacia la parada del autobús. Benito lo siguió con la mirada hasta que desapareció de la vista, luego volvió a casa. Marisol lo esperaba en el recibidor. Él puso una mano firme en su hombro. No volverá, lo prometo. Y cumplió. Nunca más apareció, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en ningún sitio. Marisol respiró por fin con alivio. Tal vez ahora sí había terminado todo. Un mes después, Esperanza le contó que había visto a Raúl en un centro comercial. Iba con una chica joven, no más de 20 años, riendo, colgada de su brazo. Él parecía feliz, relajado. Así que encontró reemplazo rápido, comentó Esperanza, indignada. Marisol se encogió de hombros. No sintió nada. Ni dolor, ni rabia, ni celos. Nada. Que saliera con quien quisiera. Que se casara si le daba la gana. Que viviera su vida. Porque ya no era parte de la suya. Y la vida de Marisol, poco a poco, empezó a ordenarse. Seguía viviendo con sus padres, ahorrando para un piso propio. No quería alquilar, quería algo suyo. Pequeño, pero suyo. Su madre decía, no tengas prisa, quédate con nosotros, ¿para qué vivir sola? Pero Marisol sabía, debía empezar a vivir por sí misma, o se quedaría allí para siempre, protegida, sí, pero sin libertad. Por las tardes caminaba con su padre. Él contaba historias de su juventud, del trabajo, de cómo conoció a Consuelo. Marisol escuchaba con atención, preguntaba cosas. Benito no solía hablar mucho de sí mismo, pero ahora parecía saber que su hija necesitaba sostén. «Sabes, Marisol», dijo una vez, «siempre le dije a tu madre. Una familia debe ser una fortaleza, un lugar donde tengas paz, donde te amen sin condiciones. Tú te casaste creyendo que ibas a construir una fortaleza y en cambio caíste en una cárcel. Eso no es culpa tuya, la culpa es de quien te metió allí. Debí darme cuenta antes, papá. No, tú esperabas que todo mejorara. Eso es humano. Pero ahora saliste, y eso es lo que importa. Ahora construye tu vida desde cero, pero bien, con gente que te valore». Marisol asintió y abrazó a su padre. Él le acarició la cabeza, como cuando era niña. «Lo lograrás, hija. Yo creo en ti». Y lo logró. Despacio, paso a paso. Volvió a su ritmo de trabajo, a las risas con compañeros, a las charlas en el almuerzo. Se inscribió en clases de inglés, siempre quiso hacerlo y nunca había tiempo. Ahora sí lo había. Los fines de semana iba a nadar, salía con Esperanza, caminaba por la ciudad. La vida volvía a tener color. Un año después, Marisol reunió dinero para el pago inicial de un piso nuevo. Pequeño, 30 metros cuadrados, pero suyo. Solicitó el crédito, recibió las llaves. Sus padres ayudaron con la reforma, el padre hizo todo con sus manos, la madre eligió colores, muebles, detalles. 3 meses y el piso quedó listo. Luminoso, sencillo, cálido. Marisol se mudó, colocó cortinas, armó su cama, puso flores en la ventana. Y se quedó de pie en medio del salón, respirando ese aire nuevo. Un lugar donde nadie gritaría, nadie humillaría, nadie golpearía. Su casa, su espacio, su libertad. Los padres vinieron a celebrar. La madre llevó un pastel, el padre, un ramo de flores. Tomaron café en la cocina, hablaron, rieron. Marisol los miraba y pensaba, esto es familia. Quien te levanta cuando caes. Quien no te abandona. Quien te protege. Bueno, hija, dijo Benito, levantando la taza, por tu nuevo hogar. Que aquí haya felicidad. Y que no aparezcan más Raúles, añadió Consuelo. Marisol soltó una carcajada, brindó con ellos. Ni un Raúl más, lo prometo. Se quedaron un rato más y luego se fueron. Marisol cerró la puerta, caminó por su pequeño piso, tocó las paredes, sonrió. Se sentó en el sofá. Silencio. Un silencio tranquilo, limpio, sin amenaza. Solo ella, su casa, su nueva vida. Sonó el teléfono. Era Esperanza. Entonces, ¿feliz? Mucho. Me alegra por ti. Eres increíble, Marisol. No cualquiera sale adelante así. Es que tuve suerte con mis padres. No solo eso, respondió Esperanza, tú eres fuerte. Solo tardaste en descubrirlo.
Tras la llamada, Marisol se acercó a la ventana. La ciudad se iba oscureciendo, luces encendiéndose una a una. Allá, en algún punto de ese mapa inmenso, vivía Raúl. Quizás con aquella muchacha, quizás con otra, quizás repitiendo la historia, o tal vez cambiando. A Marisol no le importaba. Eso quedó en el pasado. Allí se quedaron también Dolores, con su veneno y su sonrisa triunfal. Allí quedó el miedo, el dolor, la vergüenza. Aquí, en cambio, nacía algo nuevo. Sin ilusiones ciegas. Sin someterse a quien no lo merece. Con una certeza grabada en la piel. Nadie tiene derecho a humillarte. Nadie, ni un marido, ni una suegra, ni nadie más. Y si algo así vuelve a ocurrir, hay que irse de inmediato. No aguantar. No esperar a que pase solo. Irse. Marisol recordó aquella noche terrible en que su padre regresó con el cinturón. Recordó la cara de Raúl, sus gritos, sus súplicas. Recordó a Dolores, pálida, pegada a la pared, sin poder pronunciar palabra. No sentía pena por ellos. En absoluto. Recibieron lo que merecían. Un método antiguo, duro, pero efectivo. Sin abogados, sin juicios, sin denuncias. Solo un padre defendiendo a su hija de la única manera que tenía. Y funcionó. Mejor que cualquier conversación. Marisol sonrió y se apartó de la ventana. Mañana sería lunes. Trabajo, rutina. Por la tarde clases de inglés, el miércoles la piscina, el sábado café con esperanza. La vida seguía. Sencilla. Tranquila. Sin drama, sin tempestades. Justo como Marisol siempre quiso. Y lo más importante, ahora comprendía una verdad sencilla. La protección más fuerte no siempre es la ley, ni la policía. Es la familia. La familia real, la que te ama sin condiciones, solo por existir. La que acude cuando la necesitas. La que no permite que te destruyan. La que nunca te abandona. Marisol la tenía a su madre y a su padre. Y eso bastaba para empezar de nuevo. Entró en su dormitorio, se recostó, cerró los ojos. Se quedó dormida con facilidad, con calma, sin miedo. Porque sabía que, por fin, estaba a salvo. Y que ahora todo iría bien.